Vamos a hablar de un tema muy tabú y es buscar ayuda psicológica cuando tenéis problemas a nivel sexual, dudas con vuestro pene, inseguridades y miedos. Mira, yo soy cirujano y como me criticáis mucho en comentarios, aunque tengo que decir que el 90% son comentarios maravillosos y os lo agradezco un montón, esto es un negocio y yo vivo de operar y el que no se opera no paga y si no paga, pues mi negocio no va hacia adelante. Eso es verdad. Pero al final tengo la suerte de que tenemos suficientes pacientes y suficiente track record como para no necesitar operar más. Entonces, yo voy a ser muy sincero. Creo que cualquier persona antes de operarse debería buscar ayuda psicológica. Y esto suena a ayuda psicológica. Hablar del tema. Si es con un psicólogo o con un sexólogo, maravilla. Habláis de cómo sentís, de cómo veis vuestro pene, de las inseguridades cuando tenéis una relación sexual, de la frustración de no tener un tamaño de pene suficiente para satisfacer, de que vuestra pareja sea una, no voy a decir la palabra, que os diga que la tenéis pequeña. Oye, si te dice eso una persona, sea mujer o hombre, te dice tu pareja, esa pareja no te merece. Te olvidas de ella y sigues tu vida. Eso es lo primero que os tengo que decir. Pero bueno. Pero también puede ser un amigo o vuestra madre o vuestro padre o vuestro hermano. Hablad de ello. Cuando os lo guardáis, cuando no lo manifestáis, magnificáis el tema. Y nadie necesita un pene grande, es que con un pene pequeño se funciona perfecto. Si demostráis seguridad en vosotros mismos, en vuestras relaciones, en vuestra forma de afrontar una vida sexual, es que os vais a reír cuando alguien os diga que la tenga pequeña. ¿La tienes pequeña? ¿Qué me vas a contar tú? Si es que no hace falta más, porque el día de mañana podéis tener un cáncer en el pene y que haya que amputaros el pene y vuestra vida sigue y el mundo sigue girando. Así que mi consejo sí que es que si tenéis un problema, busquéis ayuda psicológica. De hecho, cuando habláis con nosotros, generalmente la primera persona con la que habláis de la clínica es Andrea, y Andrea no es una comercial que os va a vender la cirugía. Andrea es psicóloga, y Andrea es mi primer filtro para conoceros. No por nada, no porque yo no quiera hablar el primero con vosotros, sino porque me gusta mucho tener una opinión de otra persona especialista en el tema que me diga: César, este paciente creo que tiene demasiada problemática, no es buen candidato a la cirugía porque se puede frustrar. O este paciente sí que es. Porque es verdad que la cirugía os rompe ese círculo vicioso que está en vuestra cabeza de frustración, dolor, ansiedad, miedo. Cuanto más miedo tenéis, más pequeño está el pene, porque el pene reacciona a vuestras emociones y genera más frustración y un pene más pequeño. Y cuando os opero ese círculo, se rompe. Es como resetear vuestro cerebro. Y eso es muy positivo, incluso a nivel psicológico. Pero si estáis acompañados en ese proceso, mejor. Por lo tanto, es verdad que nuestro negocio es hacer cirugías de alargamiento de pene. Pero ante todo yo soy médico y soy persona. Y lo que quiero es que mis pacientes estén felices y mejorar la calidad de vida de la gente. Y lo bonito de este trabajo, más allá de que vaya todo bien económicamente y tal, es cuando la gente viene y te dice: oye, qué contento estoy. Es que ahora tengo relaciones sexuales y llego allí y me bajo y digo, soy el rey del mundo. No por el tamaño, sino porque confío en mí, porque he recuperado la confianza en mí. Y recordar una cosa muy importante: no os operáis para un tercero ni para una tercera. Os operáis para vosotros mismos, para disfrutar más de vuestro cuerpo. Y nadie necesita esta cirugía. Nadie la necesita. El objetivo es mejorar y disfrutar más de vuestro cuerpo. Así que nada, espero que hayáis entendido el vídeo con el objetivo que es que hay que cuidarse a uno mismo arriba y abajo en todos los sentidos. Si os ha gustado, suscribiros al canal, darle al like, dejarme comentarios sobre qué opináis. Si alguna vez habéis pedido ayuda psicológica, yo voy al psicólogo, me va maravilloso. Y si queréis os recomiendo el mío. Pero vamos, que no hay que tener miedo de hablar y que es muy positivo hablar.